bienvenidos. En este video vamos a dar la introducción sobre ciertos problemas que involucran gases. En este caso les hice el resumen prácticamente de los conceptos principales que deben de conocer. Por ejemplo, temperatura y presión estándar o temperatura y presión normales, porque van a poder encontrarse con problemas que simplemente me digan calcula el volumen a temperatura y presión normales. Entonces tú tienes que conocer cuál es esa temperatura y cuál es esa presión normal. También un dato que es importante tener en cuenta es que un mol de gas a temperatura y presión estándar, que es esta de acá, ocupa un volumen de 22.4 litros. Y también vamos a poder encontrar que vamos a poder convertir entre los distintos unidades de presión que se encuentran en nuestras tablas de conversiones. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo donde mediante análisis dimensional se convierte 295 milímetros de mercurio en kilopascales. En este caso recuerden que los prefijos kilo pues representa prácticamente 1000, es decir, un kilopascal representa 1000 pascales. Y luego acá tenemos una pequeña resumen de las leyes de los gases, entre ellos la ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. En este caso el trabajo de Charles y de Gay-Lussac era bastante enfocado a el mismo camino de resolución. Entonces es común que se encuentren que ambas ecuaciones pertenecen a ambos autores. En este caso yo se los coloqué de forma independiente, pero es exactamente válido o total y absolutamente válido. Lo que tenemos que analizar en las leyes de los gases es que siempre tenemos estados 1 o estados iniciales contra estados finales o estados 2. Si se fijan en la ley de Boyle consideran una temperatura constante, en la ley de Charles una presión constante y en la ley de Gay-Lussac un volumen constante, es decir, un sistema isotérmico, un sistema isobárico y un sistema isocórico. Y también tenemos la ecuación del gas ideal, que es igual a PV es igual a nRT, donde aquí el dato más relevante de resaltar es la constante de los gases, porque dentro de las tablas de conversiones a veces ustedes se van a encontrar valores de la constante de los gases en diferentes unidades de temperatura, de presión, de volumen. ¿Por qué? Esto debido a las adaptaciones que tiene esta ecuación del gas ideal. Y ustedes, de acuerdo a los valores o a las unidades que les den la presión, el volumen o la temperatura, entonces van a tener que adaptar este valor de la constante del gas ideal. Acá tenemos un ejemplo 1 donde hacemos uso de la ley de Boyle, donde tenemos una temperatura constante. En este caso no se considera la temperatura. Si se fijan, acá se fueron extrayendo los datos de iniciales y los datos finales. Si simplemente me piden un dato final acá, yo tengo que despejar de esta expresión original ese valor. Si lo despejo, después sustituyo los valores que ya me dan, obtengo el valor del resultado. Aquí lo más complicado es que ustedes no sepan cómo despejar, pero igual aquí les dejo el procedimiento. También tenemos acá este ejemplo 2, donde hacemos uso, en este caso ahora, de la ley de Gay-Lussac y vamos a hacer como tal extraer los datos, pero quiero que tomen en cuenta que las temperaturas que se colocan aquí no están en grados Celsius. Las temperaturas que se colocan en este tipo de ejercicios todas se encuentran en grados Kelvin. Se hace el despeje, se realiza la sustitución y se continúa con el procedimiento. También tenemos un ejercicio que es la ley combinada de los gases. En la ley de combinada de los gases me piden estados iniciales y me van a dar la mayoría de los datos porque aquí lo que me piden que encuentre es la presión 2. Se despeja el sistema, se realizan las sustituciones y en este caso encuentro la presión. Luego acá tenemos prácticamente un resumen. Aquí hay que ser bastante cuidadosos. En mezclas gaseosas nosotros vamos a poder encontrarnos con problemas de densidad o de cálculo de densidad o con problemas de cálculo de peso molecular, que en el libro de referencia que nos estamos basando pues utilizan esta M, para nosotros es exactamente igual al peso molecular y es igual a cuando calculamos el peso molecular de una molécula y nos proporciona el dato en gramos por mol, es decir que el peso molecular se da en masa sobre mol. Bien,
Todo se basa a partir de la ley del gas ideal, que es igual a PV igual a nRT. ¿Por qué? Fíjense bien, en este caso ya les estaba comentando que el peso molecular se denota como la masa entre el número de moles. Si despejo de aquí el número de moles, entonces me va a quedar igual a la masa dividida entre el peso molecular. Por lo tanto, si en esta expresión de la ley del gas ideal sustituyo yo N, me va a quedar de esta forma que está aquí. Si despejo, para que pueda yo encontrar el valor del peso molecular, encuentro esta expresión de peso molecular que está acá. Ahora bien, si en esta expresión de la ley del gas ideal vuelvo a sustituir, recordando pues que la densidad es igual a la masa entre el volumen, en este caso es común que de aquí en adelante ustedes se encuentren expresada la densidad en términos de esta letra griega que es ρ. Entonces se sustituye de nuevo N y me queda masa entre peso molecular. Pero en este caso hago un arreglo poquito diferente. Este peso molecular que está dividiendo lo paso al otro miembro multiplicando, pero este volumen que está multiplicando lo paso al otro miembro dividiendo, para agruparlo de esta forma, para que me quede masa entre volumen. Y luego esta RT que está multiplicando pasan al otro miembro dividiendo y por lo tanto obtengo esta expresión. Masa entre volumen es igual a densidad, por lo tanto la densidad me va a quedar igual a la presión por el peso molecular y dividido entre R y T, obviamente en temperatura absoluta o en Kelvin. Así pues, si un problema me pide que calcule el peso molecular de un gas, lo voy a poder calcular con esta expresión. Y si el problema me pide que calcule la densidad de dicho gas, pues lo voy a poder calcular con esta expresión de aquí de abajo. Y así llegamos al ejemplo 3. En este caso me piden que cuál es la densidad en gramos por litro del hexafluoruro de uranio a 779 milímetros de mercurio y 62 grados Celsius. Lo primero que se hace es convertir pues esta presión a atmósferas y esta temperatura a Kelvin. El peso molecular, ustedes ya saben calcularlo, y me va a dar exactamente igual a 352.06 gramos por mol. Utilizo la expresión de la densidad que recientemente encontré, sustituyo los valores, elimino los valores de las unidades y obtengo que la densidad es igual a 12.837 gramos por litro. Aquí les presento exactamente el mismo procedimiento, pero reacomodado a conveniencia, porque luego cuando no sabemos aplicar bien prácticamente los quebrados o las fracciones, luego no nos quedan de forma correcta acomodadas las unidades. Así que lo que les presento a continuación es exactamente el mismo procedimiento, llegamos al mismo resultado, pero te permite visualizar de forma más detallada las unidades. Esto se los paso como tip para que si ustedes se adaptan a esto, pues adelante, pero también les presento esto. Si se fijan en la expresión original, arriba tenemos la presión, aquí está, multiplicado por el peso molecular, aquí está. Pero fíjense cómo acomodé las unidades. Luego tenemos dividida entre la constante de los gases ideales. Si está dividida, entonces voy a colocar abajo el 0.0821 y estas unidades que están aquí, que es el litro atmósfera. Como yo sé que la constante de los gases ideales está dividida entre mol Kelvin, bueno, pues prácticamente por numerador con numerador y extremos se multiplican y medios se multiplican. En este caso, ¿qué me va a quedar? Pues que esto que está aquí abajo, originalmente, lo puedo pasar al numerador. Y si está dividido entre la temperatura, pues lo divido entre la temperatura en el denominador. ¿Y esto qué me permitió? Bueno, visualizar que voy a poder eliminar Kelvin con Kelvin, atmósferas con atmósferas, mol con mol, y de qué forma más directa puedo encontrar que las unidades que me quedan es gramos por litro. Pero igual si no comprenden bien este acomodo o arreglo, no pasa absolutamente nada. El chiste es poder hacer la sustitución y llegar al análisis dimensional correcto. Y acá tenemos otro ejemplo donde me pide que calcule la masa molar de un compuesto orgánico gaseoso. En este caso prácticamente aplico la misma técnica, efectúo las sustituciones y obtengo la masa molar dada en gramos por mol. Luego tengo un ejemplo donde también es posible calcular tanto la fórmula empírica como la fórmula molecular de problemas que involucren gases. Exactamente igual a los problemas que alguna vez realizamos, estos
porcentajes que me dan los puedo considerar como gramos. Se convierten, gracias a la ayuda de su peso molecular, a mol, y luego divido cada valor entre el valor más pequeño. Esto me va a ayudar a encontrar una proporción entre los componentes de la fórmula. Pero recordando pues que el peso molecular se da en gramos por mol, la masa me la da el problema y el número de moles lo calculo mediante la ley del gas ideal. Esto para poder hacer la comparación entre el peso molecular de la fórmula empírica y el peso molecular de la fórmula real. Y así, gracias a que encuentre el peso molecular de la fórmula real, voy a poder encontrar un factor proporcional y ese factor proporcional lo voy a poder multiplicar por la fórmula del compuesto que había encontrado inicialmente. También tenemos problemas de estequiometría con gases. En este caso, recuerden siempre tener su ecuación balanceada. Si el problema nada más me redacta texto y si me está hablando de una combustión, ustedes saben que una combustión es el hidrocarburo más oxígeno que produce CO2 más agua. Entonces, tengo que garantizar que esté balanceada. La balanceo, empiezo mi análisis dimensional con el dato que me da el problema, aplico prácticamente este dato o esta regla que les di al principio, que un mol es igual a 22.4 litros. Luego considero el factor proporcional con respecto a los coeficientes balanceados de la ecuación química y al final llevo el análisis dimensional hasta donde me lo solicita el problema. Así que este problema lo pude resolver simplemente con un análisis dimensional directo. Y luego tenemos acá, por ejemplo, otro problema con estequiometría y gases, pero adicionalmente de hacer un análisis dimensional, tuve que aplicar ahora la ley del gas ideal y encontrar el volumen que el problema me solicita. También tenemos ejemplos donde podemos calcular la concentración de sistemas gaseosos. En este caso, si me piden molaridad, recuerden ustedes que la molaridad es igual a moles de soluto entre volumen de solución. Los moles de soluto, si estamos hablando de un gas, fácilmente los puedo encontrar con la ley del gas ideal y simplemente realizar la sustitución de forma adecuada. Lo que sí les recomiendo aquí es que, por ejemplo, me da dos volúmenes. En este caso me da 2.14 litros y luego me da 668 mililitros. Recuerden que el volumen que deben de colocar aquí, que es la concentración, debe de ser el volumen de la solución. Es por eso que en este caso se colocaron acá abajo los 668 mililitros. Y para hacer el cálculo de la ley del gas ideal, pues se debió de haber utilizado el volumen que me decía que era del cloruro de hidrógeno, o es decir, específicamente del soluto. También nos podemos encontrar con problemas de la ley de Dalton de las presiones parciales. La ley de Dalton de las presiones parciales me dice que en un sistema conformado por varios gases, la presión total del sistema va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes. Es decir, si en un sistema tengo tres gases, el gas A, B o el gas C, la presión parcial del gas A más la presión parcial del gas B más la presión parcial del gas C va a darme como lugar la presión total del sistema. La presión parcial a su vez puede ser calculada con esta expresión, que es igual a la fracción molar del gas A multiplicado por la presión total. Y a su vez, de esta expresión puedo despejar la fracción molar, que me va a quedar como la presión total, la presión parcial entre la presión total. Y que a su vez, esa presión molar, y debido a que nosotros ya hemos resuelto problemas de concentración de unidades de solución, la fracción molar es igual a los moles de A dividido entre los moles totales. Y vamos a poder encontrarnos con problemas como sigue. Una mezcla de gases contiene 0.31 mol de metano, 0.25 mol de etano y 0.29 mol de propano. Luego me dice que calcule las presiones parciales de gases si la presión total es de 1.5 atmósferas. En este caso, si se fijan, como me piden presiones parciales, entonces de todas estas expresiones voy a elegir estas que están aquí. La presión parcial del metano, etano y propano va a ser igual a su fracción molar multiplicada por su presión total. Sin embargo, yo no conozco la fracción molar, pero se puede calcular fácilmente. La fracción molar de metano va a ser igual a los moles de metano que me da el problema
dividido entre los moles totales, que es igual a sumar 0.31, 0.25 y 0.29. La fracción molar de etano prácticamente va a ser igual a los moles de etano dividido entre los moles totales. Y exactamente lo mismo con el propano. Así pues, una vez que tengo las fracciones molares, retomo estas expresiones de acá de arriba, los multiplico por la presión total y así voy a obtener las presiones parciales de mi sistema. Y luego tengo otro ejercicio donde me dice que el aire seco cerca del nivel del mar tiene la siguiente composición en volumen. La presión atmosférica es de una atmósfera y me pide que calcule la presión parcial de cada gas y la concentración molar de cada gas a 0 grados Celsius. En este caso, ¿qué es el procedimiento que se propone? Bueno, si se fijan, me piden la presión parcial de cada gas, pero me la piden en atmósferas. En este caso, la presión parcial del nitrógeno, oxígeno, argón o CO2 va a ser igual a su fracción molar multiplicada por la presión total. ¿De dónde voy a sacar esas fracciones molares? Generalmente en los gases, las composiciones en volumen pueden ser consideradas como las composiciones molares. Pero en este caso, como me piden fracción, tengo que considerar toda esta suma como un todo, no como 100%. Así pues, simplemente si se fijan es 78.08 divido entre 100 y obtengo su fracción. Y la multiplico por la presión total. Hago exactamente lo mismo con el oxígeno, con el argón y con el CO2 y así voy a obtener las presiones parciales de cada gas. En el inciso B me pide la concentración molar de cada gas a 0 Celsius. Aquí puedo hacer dos suposiciones. Puedo suponer que el número de moles totales es igual a 100 mol y así me voy a basar exactamente en estos numeritos que están aquí arriba. O puedo suponer que el número de moles totales es igual a 1, solamente que voy a tener que adaptar ese volumen total, me va a quedar diferente, pero es exactamente el mismo procedimiento. En este caso yo decidí que los moles totales son iguales a 100 mol, que es la suma de todos estos números que tengo acá arriba. Así pues, despejando el volumen total, voy a poder encontrar que el volumen total es igual a 2.241.33 litros. En este caso, si hubiera yo tomado la decisión que el número de moles totales hubiera sido igual a 1, entonces el volumen total me iba a dar igual a 22.4 litros, que es una de las suposiciones iniciales que establecimos con las que iniciamos este video, pero es exactamente lo mismo, me da exactamente los mismos valores. Así pues, la concentración de nitrógeno va a ser igual a los moles de nitrógeno dividido entre el volumen total. La molaridad del oxígeno va a ser igual a los moles de oxígeno dividido entre el volumen total. La molaridad del argón va a ser igual a los moles de argón dividido entre el volumen total y exactamente igual con el CO2. Bueno, chicos, este problemario prácticamente está englobando todo el tipo de problemas que te puedes enfrentar con respecto a gases. Espero les haya servido, analícenlos con detalle por favor y nos vemos en próximos ejercicios. Bye.